Vamos a compartir esta reflexión sobre la divina infancia de Jesús. Yo reinaré. ¿Sí? Comenzamos con una lectura de la palabra y les voy a leer del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, desde el capítulo 10, versículo 17, 26, 17. Preparativos para la cena pascual. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad a un tal y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron todo lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Palabra de Dios. Nosotros, especialmente en Colombia, estamos muy familiarizados con Yo reinaré, porque se ha establecido una devoción al niño en Colombia que es conocida en el mundo entero por el padre Rizo, quien fue quien la propagó en esa forma, aunque se inició con el niño de Praga. Así fue como él llegó a Colombia, con el niño de Praga, pero los carmelitas decidieron que ellos eran sus guardianes, como lo habían sido desde el principio de la manifestación del niño de Praga en Praga. Pero el padre Rizo no terminó ahí, continuó con el niño, y ya sabemos que, basado en una imagen que él consiguió, nos dio este niño el 20 de julio, que tiene las manitas arriba y está vestido en ropa interior de rey. Y tiene un letrero que dice: Yo reinaré. No conozco el origen del letrero, pero sí sé que pues esa es la misión, ¿no? Dios reina entre nosotros y yo reinaré, que se pone en el futuro. Pues sabemos que llega un momento en que Jesús regresa. Su segunda venida es el establecimiento del reino en una forma ya completa, porque se completa la economía de la salvación. Los demonios son separados para siempre a los abismos y termina la muerte. Ya no hay más procreación. Y ese es un reino que ya es eterno, de por sí ya lo es, y el Señor ya está en su reino y siempre lo ha estado, pero es en lo que se relaciona con la redención, que es la humanidad caída que regresa al paraíso, a la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de luz. Ese es el reino que ya no tiene muerte, como debía ser y como fue creado en un principio. Entonces vivimos como seres humanos un destierro y una vida que nos lleva por muchos ciclos, muchos cambios, muchas sorpresas, cosas inesperadas. Ninguno tenemos una estabilidad terrenal, porque dejaría de ser la vida terrenal. La vida terrenal es una vida de paso y se nos enseña como católicos que no podemos depender de las cosas temporales, porque son inestables, son vulnerables, son parte de la mortalidad, por lo tanto pasan, nada permanece. Solo Dios no se muda, como dice Santa Teresa de Ávila. Dios no se muda, pero todo lo demás se muda. Incluso nosotros mismos nos mudamos permanentemente. Hoy pensamos así, mañana pensamos así. Hoy creemos así, mañana así, y esa es nuestra vida. Pero lo importante es que a nosotros nos ha tocado vivir este momento, y este momento lo podemos describir con detalles porque lo conocemos. Son los elementos que el mundo presenta con tanta amenaza y al mismo tiempo con tanta oportunidad de santificación, porque realmente lo que más importa en la vida del cristiano no es el sufrimiento ni las amenazas del mundo, que son constantes, y los cambios a veces tan radicales, sino el buscar siempre
el crecimiento espiritual utilizando los eventos naturales, las cosas que nos pasan a nosotros a nivel personal, lo que les pasa a la familia, al mundo, y todo eso ayuda a que el hombre se purifique, si es que camina con Dios y entiende el mensaje de la cruz. Porque si estamos caminando con Cristo y entendemos lo que Él nos ha enseñado, obviamente que todo lo que nos sucede en la vida es una oportunidad de crecimiento, tanto los momentos buenos como los momentos difíciles, como los tiempos que son tiempos prácticamente neutrales, donde no está tan bien ni tan mal, sino que ahí vamos, como dicen. Todas estas estaciones, por llamarlas así, son un capital para aquel que está consciente de su vida temporal, porque es muy fácil adormecerse en el sueño de la vida temporal y olvidarse que es temporal. Entonces, anclar todos los sueños en esta vida, todas las esperanzas, todas las ambiciones en esta vida nada más, es como andar dormido, porque eso no es verdad, eso nos va a sorprender. Vamos a llenarnos de frustraciones y de dolores innecesarios. Cuando ya vivimos la vida con conciencia en Dios y sabemos que no podemos predecir el futuro, nosotros somos personas que viven de acuerdo a los afanes de hoy, según nos pide Dios, porque Jesús nos enseñó a cada día con su afán, para que no viviéramos ni en el pasado ni en el futuro, porque precisamente la batalla más grande del espíritu del mal contra nosotros que somos el pueblo de Dios es hacernos vivir en el pasado o en el futuro para robarnos el presente, que es el único momento donde podemos trabajar. Para el crecimiento no podemos trabajar en el pasado ni en el futuro, sino en este momento. Y este momento es el que rige nuestro crecimiento, ningún otro momento. El pasado puede ser reflexión, y el futuro puede ser simplemente esperanza en nuestros proyectos, en la forma que nos proyectamos. Pero no puede ser una ilusión, ni tampoco puede ser una obsesión, ni mucho menos una avaricia y deseos desordenados de realizar nuestros planes, porque eso nos desequilibra con relación al espíritu. Pero yo reinaré es el eco de una promesa. Cuando nosotros observamos con cuidado las promesas de la Divina Misericordia, Santa Faustina, él dice: Jesús, yo confío en ti. Es lo que Jesús quiere que repitamos. Pero entonces, en resumidas cuentas, lo que Jesús enseña permanentemente sobre nuestra vida tan frágil, es que a pesar de todo lo que nos suceda, tenemos que confiar en Él, porque Él tiene algo mucho mejor después de esta vida para nosotros, si confiamos en Él. Entonces, ese yo reinaré para nosotros es como nuestro puerto seguro. Ese es nuestro príncipe de paz, el que va a reinar, y que es una promesa que no falla. A veces la vida trae situaciones tan confusas que uno piensa que Dios está ausente. Hay personas que se sienten así, que parece que Dios no les contesta sus oraciones, o que Dios está ausente cuando hay guerras y cuando hay injusticias y cosas horribles, y se supone que Dios no está presente. Pero precisamente esa es la prueba del cristiano, aceptar a Dios presente aunque lo que sucede esté contra nuestra voluntad y contra nuestras expectativas. Por eso es tan bueno estudiar la historia sagrada y darse cuenta cómo vivieron los héroes de la fe, que son los que están impresos en todas esas páginas, cómo vivieron la fe, porque nos damos cuenta cómo todos esos santos y mártires de los tiempos siempre se enfrentaron a momentos en la vida donde cualquiera diría: ahí no estaba Dios, porque ¿por qué permitió que les pasara eso? Nos damos cuenta de los mismos apóstoles, cómo todos fueron martirizados, y tanta historia que tenemos incluso durante el judaísmo antes de la encarnación,
momentos extraordinariamente dolorosos, y ninguno de ellos dudó, ninguno de ellos tuvo problema de fe. Siempre se fueron al martirio confiando en que los esperaba algo mejor. Y es importante tener ese yo reinaré en el corazón muy claro, dándonos cuenta que esta es una promesa, y las promesas y la esperanza están en el horizonte. Por eso no puede uno esperar que esa promesa se dé en la vida temporal, porque el Señor tiene un camino para cada uno de nosotros y no sabemos por dónde nos va a pasar para moldearnos. ¿Quién sabe cuántas cosas nos esperan a cada uno de nosotros? Porque la mano del alfarero es una mano exacta, puntual, perfecta y amorosa. Y a pesar de que duela, lo hace por amor, porque quiere perfeccionarnos antes de partir. Y además, darnos esa oportunidad de rescatar la imagen que perdimos por el pecado, que es la imagen de Dios en la que nos creó. Y por lo tanto, es importante que nos acostumbremos a aceptar la vida tal y como se presenta cada día. Lo que sí tenemos que cuidarnos es que nosotros no seamos los artífices de una mala vida por nuestros errores y malas decisiones tomadas por la avaricia, ambiciones desordenadas, deseos desordenados, pasiones desordenadas, y eso nos puede confundir y llevar a tomar decisiones equivocadas que nos traen una miseria que no teníamos por qué tener. Es suficiente con las dificultades que hay en esta vida, que se dan de por sí, por la misma naturaleza de nuestra vida, como para agregarle más miseria y más problemas. Hay muchos dichos de los sabios de Oriente que dicen que los seres humanos se la pasan media vida cometiendo errores y media vida corrigiéndolos. Y esto es triste, ¿no? Porque no debía ser así. Normalmente ese sería el camino del pagano, pero desafortunadamente el cristiano también vive así. A mí me ocurre a nivel personal, todos los años que viví lejos de Dios, y ahora con el Señor me encuentro reparando y concientizándome de lo malo que hice y buscar no volverlo a hacer. Entonces sí, tiene sentido. A veces algunos de nosotros que nos perdemos del camino, nos toca regresar a reparar lo que dañamos en la ausencia, y eso no se debe hacer. Esas son cosas que uno debe evitar, porque Dios, como hijos de Dios, nos ha dado la luz, nos ha dado con mucha claridad todo lo que necesitamos para vivir en obediencia a Él. Nos ha enseñado el camino, la verdad, nos ha prometido la vida, lo tenemos claro. Eso es Jesucristo nuestro Señor. De eso se trata, en eso está constituido, y de ahí nace nuestra fe. Pero es importante que nosotros cuidemos de no echarnos cargas extras de las que ya nos va a dar la vida de todas maneras. La vida de por sí trae una prueba, porque estamos en una escuela de almas siendo moldeados. Todos, nadie se escapa de eso. Estamos en una lección permanente, y algunos la pasan con buenos grados al final y se elevan a la luz, o muy altos hacia la luz. Otros no pasan todos los grados y les toca reprobarlo en el purgatorio. Otros pierden totalmente el grado y se condenan. Pero aquí tenemos que tener una conciencia clara de que el reino de Dios está entre nosotros y la plenitud del reino está por venir. Porque puede haber mucha confusión en la interpretación de la palabra, cuando primero Juan Bautista dice: el reino está por llegar, ¿no? Viene, Él lo está anunciando. Luego Jesús anuncia: el reino de Dios está entre ustedes, entre nosotros, dice. Pues porque Él era el rey, y claro, si Él estaba ahí, el reino estaba ahí. Por eso lo decía. Y después, cuando Jesús empieza a anunciar su partida, les dice que se irá, pero que Él regresará, y lo demuestra como cuando yo no esté, entonces ahí tendrán que ayunar, ahí tendrán que sacrificarse, porque yo no estaré.
pero yo volveré. Y por eso nos promete el Paráclito como compañía hasta que Él regrese. Y el Paráclito también es Él. Son misterios de nuestra fe que no son algo que podamos entender con la razón, pero en el Espíritu está claro que no se trata de entender, sino se trata de obedecer, porque ese es el secreto del cristiano. Como decía Jesús a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin ver. Lo mismo quiere decir dichoso aquel que cree sin entender. Eso es lo mismo, porque cuando uno se vuelve muy exigente acerca de interpretar lo que Dios quiere e interpretar las palabras de Dios, lo que termina es en soberbia y termina no entendiendo nada y además disgustándose por no entender nada. De ahí sale el ateísmo, de ahí nacen muchos ismos, la soberbia. Pero cuando uno es humilde y asume la realidad de la fe y la asume incondicionalmente, tiene una bendición muy grande de Dios, porque lo hace pequeño, lo hace humilde sobre todo, porque ya no pretende y no cree que sabe nada, y eso lo mantiene libre. Porque en el momento que uno cree que sabe y que está muy bien formado, muy educado, muy constituido en la fe, en la teología, en el conocimiento de la ciencia religiosa, ya perdió. Por eso es que existe en la iglesia lo que llaman el clericalismo, que es todo ese clero que cree que sabe, ¿no? A mí me ocurre que en muchos lugares donde yo voy, la gente se reúne para hacer un retiro, para compartir estas reflexiones en la iglesia, y los sacerdotes casi nunca van, porque ellos ya saben, entonces no tienen nada nuevo que aprender. Y si van a tomar nota a ver dónde se equivocó uno. O sea, es pocas veces encuentro un sacerdote humilde que entiende lo que es Espíritu Santo y que entiende que el Espíritu habla a través de nosotros cuando nosotros nos proponemos hacer vasijas del Espíritu Santo. Él se manifiesta y no necesariamente el que tiene conocimiento académico de Dios y está formado en ciencias religiosas y estructurado en la ley es el que conoce a Dios. Muchos de ellos no conocen a Dios, desafortunadamente, y está presentado desde el Evangelio con los fariseos, los escribas, los saduceos. Ninguno de ellos conocía a Dios. Habían algunos santos entre ellos, pero eran muy pocos, era una excepción. La mayoría era gente que era totalmente carnal, pero con mucho conocimiento de la ley, mucho conocimiento del Dios de la universidad, el Dios de la academia. Pero cuando entendemos bien la realidad espiritual de Dios y yo reinaré, nos damos cuenta que Él nos está invitando a adentrarnos muy bien dentro de lo que Él nos ha enseñado, que es tenemos que llegar a la meta que nos señaló. No hemos llegado, nos toca caminar a cada uno de nosotros. Y esto es una carrera que tenemos que correr con mucha disciplina para poder llegar. Porque es importante saber que estamos en una competencia. Esto es una competencia. Estos son los olímpicos más exigentes, porque estamos compitiendo contra espíritus, contra ángeles, ángeles caídos. Esa es la competencia. Ellos no quieren que lleguemos y nosotros queremos llegar. Y como no quieren que lleguemos, ellos hacen todo lo posible por ponernos todas las trampas para que no lleguemos. Pero lo difícil de toda esta carrera es que el enemigo es invisible. Y por eso el llamado a la fe es tan grande. Porque si no hay fe, no hay arma para defendernos contra lo que no vemos, que es lo que realmente está luchando contra nosotros. Y aquí es donde viene el error de la mayoría de los cristianos, que ignoran el enemigo invisible y están peleando con enemigos visibles. Está peleando entre humanos, cuando la realidad es que es con espíritus que se está peleando. Obviamente que hay muchas áreas del mundo en las cuales uno tiene que dirigirse en la batalla a personas
particularmente humanas, como decir la guerra que tenemos contra el comunismo y todas estas ideologías marxistas. Es una guerra directamente en la que tenemos que enfrentarnos a seres humanos que se han convertido en instrumentos de estos demonios. Pero en la mayoría de los casos de nuestra batalla diaria, estamos enfrentados a espíritus que no vemos y que no necesariamente están actuando a través de otra persona, sino que están afectando nuestro intelecto, nuestras emociones, sentidos, instintos, y a través de eso se comunican y nos influencian, nos inclinan, nos tientan, o nos oprimen, obsesionan. Hay gente que hasta la poseen. Pero teniendo en cuenta esto con claridad, nos toca a nosotros prepararnos cada día más para ser más coherentes en el día a día, en lo que se respecta a estar seguros de que estamos constantemente seleccionando lo que es bueno y lo que es malo, que sucede más dentro de nosotros. Porque lo que es exterior es mucho más simple, porque es algo que uno puede palpar, puede sentir, en muchos sentidos lo exterior es lo más fácil de manejar. Lo interior es lo más intrínseco, es lo más delicado, porque es lo que permanece. El interior nuestro es lo que queda después de que este cuerpo se pudre. Queda solamente el interior. Entonces esa vigilancia a lo interior es la más importante realmente. No porque lo exterior no sea importante, pero en el balance de las cosas, la vida interior maneja nuestro espíritu y también maneja la trascendencia de esta vida a la otra, dependiendo cómo nos vamos construyendo. Y por eso en el día a día tenemos que ser muy astutos en cómo seleccionamos, ¿no? Cuando uno deja pasar algo que es malo y lo deja pasar sin seleccionarlo, eso se quedó y continúa circulando por dentro de nosotros si usted con autoridad no lo selecciona, porque las cosas malas hay que seleccionarlas con radicalidad y renunciar a ellas y exorcizarlas realmente. Prácticamente todos los días estamos exorcizándonos interiormente, porque hay tantas cosas que circulan por dentro de nosotros que tenemos que tomar decisiones con ellas. Y si hay gente que no toma decisiones de nada, de lo que le circula, y por eso de un momento a otro caen en terribles depresiones, caen en terribles situaciones internas de todos los niveles y no saben de dónde vienen. Y es porque nunca se han cuidado de mantener esa higiene interior, de mantener esa disciplina interior, de organizar las cargas en el camino. Y eso es lo que sucede con mucho desorden que hay en la vida interior de la gente, que termina afectando su salud mental, su salud espiritual, su salud física, y termina obstruyendo el camino. O sea, termina creando obstáculos. Cuando una persona tiene un desorden interior, se le cierran muchas puertas, y eso es grave porque el camino está trazado por Dios para sus hijos. Nosotros tenemos un plan hecho por Dios y para poder caminar sobre ese plan necesitamos estar muy despejados, porque ese plan no se cumple sino con la obediencia, la disciplina y un corazón enfocado en un horizonte claro que es Dios, y de esa forma caminamos sobre el plan de Dios. De lo contrario, caminamos sobre un plan personal que no tiene horizonte, no tiene futuro, que es una tragedia, porque es simplemente un abrazo a la muerte y ahí no hay vida. Eso es lo que es un plan personal. Nosotros tenemos el libre albedrío de tener nuestros propios planes. Lo que pasa es que como hijos de Dios debemos entender que nuestros propios planes tienen que estar abrazados a Dios. Nosotros los concebimos, los proponemos, pero los entregamos a Dios. Y ya Dios es el que decide. Si ese plan va de acuerdo con el plan que tiene para nosotros, caminamos con Él, y de lo contrario Él se va a asegurar
que esto no se dé, y tenemos que ser obedientes a eso. Esa es la única forma de vivir la voluntad de Dios. De lo contrario, estamos simplemente presumiendo hacerlo cuando estamos viviendo es nuestra voluntad, porque estamos anclados en lo que nos guste, lo que queremos. Cuando uno tiene un deseo y es muy grande, uno mismo se acomoda a las señales que le muestran la justificación de ese deseo. Uno todo lo que alumbra hacia ese deseo, uno lo toma como una señal, porque está enfocado en la voluntad humana. Pero cuando uno se coloca en la voluntad divina, es muy diferente, porque uno hace lo que le corresponde hacer, pero se lo entrega a Dios, y uno espera en silencio, con el corazón abierto, incondicional, para ver si se da lo que se le entregó a Dios. Y si no, el Señor mismo le da la paz a uno para continuar sin esa propuesta. Pero para eso se necesita tener una vida interior muy coherente, muy limpia, muy organizada, muy seleccionada, en donde se sabe que toda esa corriente que circula constantemente está siendo seleccionada. Y la misma fuerza del mal sabe que ahí no puede jugar con tratar de irse por el lado que no es, porque ya sabe que hay una disciplina muy fuerte y le queda muy difícil acomodarse por otro lado, porque de eso se trata. Cuando la casa se mantiene limpia, los mismos insectos saben que por ahí no hay comida y ellos mismos se retiran, y es importante tener eso claro. Cerramos con una lectura del profeta Jeremías y les leo de el capítulo 7, versículo 16. Jeremías 7, 16. Dioses extraños. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos plegaria ni oración. No me insistas, porque no te escucharé. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la reina de los cielos, y se liba en honor de otros dioses para exasperarme. ¿A mí me exasperan esos? Oráculo de Yahvé. ¿No es a sí mismos para su sonrojo? Por tanto, esto dice el Señor Yahvé: mi ira y mi saña se van a volcar sobre este lugar, sobre hombres y bestias, sobre los árboles del campo, y el fruto del suelo arderá y no se apagará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios por este día nuevo que nos ha dado y por este momento que tenemos con Él para compartir el misterio de nuestra fe, y pidiéndole que proteja esta patria nuestra colombiana, todo este continente de América que está amenazado por el demonio del comunismo, que proteja nuestras familias y sobre todo que proteja nuestro corazón para que vivamos una conversión sincera y estemos constantemente con los ojos en la esperanza de yo reinaré. Amén.